Muy bien, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este cuarto panel del segundo Congreso Internacional de las Narrativas del Yo. Cuando escribo yo, hablo de mí. Entonces, este panel cuenta con la presencia de Claudia Salazar, Tatiana Navallo y Omar Rodríguez. Y los voy a presentar en orden de sus ponencias. Bien, le damos paso a nuestro querido colega Omar Rodríguez, que nos va a hablar de la presentación titulada, aquí tengo el título, muy bien, Afectos políticos en postales de Leningrado del año 2007. Omar Rodríguez, me olvidé de decir, es de la Universidad de Lethbridge en Canadá, y tengo el gusto de presentarlo. Es profesor asociado de la Universidad de Lethbridge en el Departamento de Lenguas Modernas y Lingüística. Se especializa en cultura popular y cine contemporáneo latinoamericano. Sus más recientes publicaciones examinan el cine hecho por adolescentes en Venezuela y también ha publicado trabajos sobre cine comunitario en Venezuela. Muy bien, bienvenido, Omar. Adelante, por favor. Gracias, María Soledad. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien. Espero que funcione. Seguro que sí. Ahí está, ahí la vemos. ¿Me ven? Muy Sí, bien. se la ve muy bien. Bueno, como pueden ver, el título de mi ponencia cambió un poquito. El contenido y el espíritu sigue siendo el mismo. Juegos infantiles, afectos y política en postales de Leningrado. Y quiero empezar la ponencia leyendo una cita de García Márquez de su autobiografía Vivir para contar. En esta ocasión le conté mi recuerdo de las gallinas ahogadas y como a todos los adultos le pareció que era una alucinación de la niñez. Muy bien, Postales de Leningrado comienza con una secuencia situada entre la ficción y la realidad. Imágenes documentales del Carnaval de Caracas en los años 60, comentadas por una voz en inglés, promocionan la modernidad, riqueza y vitalidad de la ciudad. Mientras las imágenes continúan en la pantalla, la narración en inglés da paso a la voz de una niña que, hablando en presente, introduce las dos estrategias que dominarán la película. La época que más me gusta son los carnavales, porque cuando nos disfrazamos es como si nos escondiéramos, porque nadie nos puede atrapar. A mi primo Teo, como es más grande, no le gusta disfrazarse. Él dice que lo mejor para que no te atrapen es que nunca digas tu nombre de verdad. A mí sí me gusta disfrazarme, y mi disfraz preferido es el hombre invisible. La verdad es que a Teo también le gusta ese disfraz, pero lo que más le gusta a él es recibir postales de Leningrado que le manda su mamá. Por un lado tenemos la perspectiva infantil y personal desde donde se cuenta un capítulo opaco de la historia política de Venezuela. Por otro, la estructura dramática centrada en la noción de la identidad como un rasgo escurridizo e inaprensible. La limitación de tiempo en esta presentación, me concentraré en secuencias que ocurren en la primera parte del filme para sugerir que estas dos líneas estratégicas son funciones de un discurso autobiográfico. La época que más me gusta son los carnavales. De un discurso autobiográfico amalgamado en una visión lúdica de la realidad, cuya consecuencia es presentar la historia ignorada de la guerrilla venezolana a través de la representación de afectos y emociones. En ese sentido, haré una clara distinción entre el concepto de afecto y el de emoción, en especial dada la gran ambigüedad con lo que han sido incorporados en los estudios de cine. Russell identifica los afectos como sensaciones simples y primitivas que no siguen procesos cognitivos o reflexivos, pero que son experimentados de una manera consciente. Su condición primitiva los hace formar un estrato básico sobre el cual se construyen los estados afectivos y las emociones. No obstante, los afectos no se expresan solo a través de los estados afectivos y las emociones, ya que pueden observarse en estado puro. Para Russell, los afectos se distribuyen en dos ejes: la valencia, es decir, el grado de placer que se experimenta, y la agitación, el grado de motivación que se siente para actuar. Las emociones, por otro lado, son sensaciones complejas que surgen de un afecto y que implican la evaluación cognitiva de un evento, es decir, una respuesta o reacción a algo.
La dimensión evaluativa conecta las emociones con procesos de socialización, capacidad lingüística e historia personal del individuo. Para Podolsky, la dependencia de las emociones de los afectos permite integrar otras variantes de la experiencia que pueden ser al mismo tiempo corporales e inmateriales. Tal enfoque abre la posibilidad de una aproximación multisensorial al cine que facilita la explosión de puntos de encuentro con realidades en crisis. Realidades que están en busca de modelos alternativos, capaces de, como dice Podolsky, registrar experiencias pasadas y su influencia en el presente. Mi intención es mostrar algunos de los mecanismos fílmicos empleados por Rondón para formular esta relación afectiva y multidimensional con el pasado. Postales está ambientada en los primeros años de la democracia al final de la última dictadura venezolana del siglo XX. Después del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez, el brazo armado del Partido Comunista Venezolano mantuvo la lucha armada de 1962 a 1969. A pesar de lo corto del periodo, mayoritariamente en zonas urbanas de Caracas, la lucha fue intensa y sangrienta. Pocas películas han hecho referencia a estos años. Se pueden mencionar La quema de Judas, del 74, Crónicas de un subversivo latinoamericano, de 1975, y País portátil, del 79. Ninguna de ellas se concentra en la guerrilla no urbana como lo hace Postales. Una vez finalizada la secuencia de los créditos, las imágenes documentales cambian al registro de la ficción y vemos a una joven guerrillera que da a luz el Día de las Madres. Esta secuencia continúa siendo narrada por la voz de una niña que se identifica como la hija de la guerrillera. Esa soy yo. Teo decía que nadie debía saber quién era yo. Eso fue lo primero que hice mal en mi vida, porque fui el primer bebé que nació el Día de las Madres de ese año. Dada la publicidad que el evento genera, madre e hija deben iniciar una vida de nombres falsos y disfraces para proteger sus identidades. La secuencia está filmada de modo de enfatizar una perspectiva desde la primera persona, es decir, un discurso del yo. Un yo clandestino que nunca se nombra, consistente con la idea del anonimato y que simplemente se registra como la niña. Complementando este discurso en primera persona, la cámara favorece los primeros planos y la edición coincide con los ritmos de la bossa nova. Ella es mi mamá. Por primera vez me tiene en sus brazos. Creo que me quiere contar que tenemos un problema, pero no hubo tiempo. Ya estaban ahí las monjas y el fotógrafo del pueblo. También estaba el miedo por primera vez. Acérquense y mírenme a los ojos. Es una mirada de terror. Yo creía que eran ellas las que me daban miedo, pero no. Miren la mano de mi madre. Ella también tiene miedo. Ella sabe por qué tenemos miedo nosotras dos. Cuando la voz dice, mira las manos de mi madre, ella también tiene miedo, la cámara se mueve de las caras de las monjas a la cara de la bebé y finalmente a las manos de la muchacha. El efecto es inmediato. La voz controla la cámara. La voz de la bebé, que en una especie de salto en el tiempo, narra su propia historia. Esta perturbación narrativa va acompañada de cuadros congelados e insaturados que simulan visual y auditivamente una fotografía vieja. Al mismo tiempo, la pista musical es alegre y juguetona, y la velocidad de filmación se acelera y desacelera cuando las monjas salen de la habitación. Al combinar estos elementos, la escena aparece con una estructura disonante que se acerca mucho a un juego infantil. De este modo, Rondón propone un acercamiento al pasado, personal y político, que busca minimizar la evaluación cognitiva de las imágenes y favorece la apreciación de la historia a partir de un enfoque fantástico, donde la representación de la realidad no está ligada a las convenciones de la narración fílmica. Si aceptamos esta premisa, observaremos a lo largo de la película un discurso que intenta fundir y confundir ficción y realidad, como dice Cedeño. Veremos también que ese discurso está modulado en términos de estímulos afectivos proyectados desde la visión privilegiada de la niña narradora. La película está estructurada en varios segmentos discontinuos de la vida de la niña y la de sus padres. El momento en que se conocen, la concepción de la niña, los meses de embarazo, el nacimiento, la visita del padre a los abuelos de la niña, el tiempo que pasa el padre en la cárcel y luego en el hospital mental, el encuentro entre padre e hija. Entre estos segmentos no hay una conexión cronológica clara. La película se mueve a saltos de uno a otro como si fuera un juego de rayuela. De hecho, podríamos pensar que como en la rayuela de Cortázar, el orden de los segmentos presentados por Rondón puede ser configurado de cualquier manera sin que esto implique un cambio sustancial en la totalidad de la historia.
Solo la voz de la niña une los episodios y permite ir configurando la secuencia de eventos. En el contexto de la autoficción, la voz de la niña nunca se identifica con la persona de la directora. Es decir, no hay ninguna marca narrativa o estética que permita conectar los acontecimientos del filme con la historia personal de Mariana Rondón. Sin embargo, Postales tiene un gran componente autobiográfico, si bien no podríamos llamarla una película autobiográfica en el sentido convencional del término. En una, en una Ella es mi entrevista, mamá. en una entrevista, Rondón recuerda a su madre diciendo: Mariana, pero eso está ya en el pasado, pasó hace ya tanto tiempo. A lo que Rondón responde: pero es mi historia, y creo que si no la saco ahora, nadie la va a contar. Ciertamente la historia de Rondón coincide con la de la niña: los padres guerrilleros, la vida clandestina después del parto en un Día de las Madres, la desaparición de familiares. Pero estos puntos de encuentro no se desarrollan en la pantalla, hay que buscarlos fuera de ella, en entrevistas, reseñas, artículos. El director parece haber decidido cubrir sus propias huellas para dejarnos un relato de memorias que trascienden el tiempo, pasado, presente y futuro. Y sin embargo, ahí está esa voz que narra la película desde el yo, que busca la perspectiva personal canalizada por los recuerdos. El discurso autobiográfico o de autoficción siempre parece querer revelar algo desconocido hasta ahora, y por lo tanto desafía el registro popular u oficial de los hechos. ¿Qué revela Postales? Al parecer no mucho de la vida de Rondón. El relato se trunca cuando la voz narrativa es aún la de una niña. De hecho, la representación visual del personaje solo aparece esporádicamente en el filme. Escuchamos su voz, sí, aunque son los recuerdos de los otros lo que se transforma en imágenes, los de su madre, los de su padre, los de los compañeros guerrilleros de los padres, los de los abuelos y sobre todo los de su primo Teo. No es casual que la niña recurra con frecuencia al Teo dice o así dice Teo, pues es él quien le cuenta lo que ve, lo que oye. Es Teo quien recibe las postales de Leningrado, ese lugar imaginado y mítico a donde van los padres cuando salen para la montaña y con frecuencia nunca regresan. La niña se basa en la información que comparte con su primo para construir el mundo alucinante y fantástico que explica y ayuda a sobrellevar la brutalidad de la sublevación armada, la represión del gobierno y la ausencia de los padres. Observemos con detalle la secuencia del sacrificio de un cerdo. Es la secuencia que da inicio al segmento de la película que relata la captura del padre de la niña. El segmento ocupa todo un día, el 31 de enero de 1965. Desde la mañana la familia prepara la cena de fin de año. De improviso, el padre de la niña, que aún no ha nacido, llega a visitar a su madre, la abuela de Teo. Justo antes de la cena, varios oficiales de los cuerpos de seguridad aparecen y se lo llevan preso. El segmento es introducido por la voz de la niña. Y ahora les voy a contar cómo logramos desaparecer, comienza diciendo. Y vamos a ver este segmento de la película y una advertencia, algunas de las imágenes son bastante gráficas. Y ahora les voy a contar cómo logramos desaparecer. Antes de que yo naciera, el primero que habló del hombre invisible fue mi primo Teo. Y lo hizo el día que mataron a Pedro. Ven Pedro, ven Pedrito, ven. Ven Pedro, ven Pedrito. Pedrito, ven. Pedrito, ven. Pedro, ¿te duele? Lo primero que llama la atención son los colores vivos de la escena, rojo, amarillo, azul. El cerdo corre libre por el patio grande y abierto de la casa y los niños, Teo entre ellos, debe atraparlo. La cámara se mueve caóticamente a nivel del suelo, simulando la perspectiva de un niño. El ambiente en general es festivo.
Una vez atrapado, el abuelo mata a Pedro. El momento de la muerte no es registrado en imágenes. Solo el sonido del golpe de un hacha y el chillido del cerdo se superpone a las caras de los niños que gritan y se cubren el rostro. Estas son algunas de las imágenes más crudas del filme. Un primer plano del cerdo colgado con el cuello abierto y sangrando copiosamente deja ver la imagen de uno de los niños que pregunta: Pedro, ¿te duele? Y ahora A continuación, planos de detalle muestran gráficamente cómo destripan y descuartizan al animal mientras la voz de Teo lee una postal que le mandará a su madre. Querida mamá, soy yo, Teo. Hoy es 31 de diciembre y matamos a Pedro. Fue muy divertido. Me gustaría saber cuándo vas a venir. Ojalá sea rápido. Espero que me sigas mandando postales desde Leningrado. Te quiere tu hijo, Teo. La crudeza de las imágenes está en claro conflicto con las palabras del niño. El efecto emotivo es contundente. Por un lado, podríamos tener una reacción primitiva desagradable, vacía de todo placer, y al mismo tiempo una sensación de gran agitación, voltear la cara, salir de la sala. Esos afectos se podrían desdoblar como como el estrato fundamental de emociones específicas: repulsión, tristeza, miedo, ira u otra emoción similar. Esto haría que el espectador estuviera preparado para procesar el resto del segmento, que dura unos 20 minutos más, desde una posición de gran emotividad separada de procesos cognitivos o reflexivos. En esta red de afectos y emociones, la pregunta inocente e ingenua del niño sobre el dolor del animal muerto se convierte en una pregunta llena de intención. Consideremos primero la importancia de tener un nombre en la película. La niña tiene muchos y no tiene ninguno: el bebé de Maricao, el paquete, el hombre invisible, por ejemplo. Por lo tanto, el nombre del cerdo, Pedro, lo humaniza, lo convierte en una imagen del sufrimiento causado por la violencia política del momento. ¿No se aplicaría la misma pregunta al padre de la niña cuando lo torturan en la cárcel? ¿No podemos pensar que la violencia hacia el cerdo es la misma que sufren los jóvenes guerrilleros? La referencia a la sangre vuelve a aparecer hacia el final del filme en una de las pocas escenas donde vemos a la niña. Ya de unos 8 años, viaja en autobús con su mamá y mira por la ventana a un grupo de soldados que marchan y entonan una canción. La canción dice: quiero comerme una nevera llena de carne guerrillera. Guerrillero, yo te mato, y tu sangre me la como, y tu oreja me la como. La niña escucha la canción, y su reacción es simplemente repetir la letra como si no hubiera referencias a su situación. La madre, registrada con un plano detalle de la cara que dura varios segundos, mantiene la calma. La intensidad de la mirada, sin embargo, comunica una sensación primordial de afectos que parece exacerbar sentimientos de ansiedad y terror. Con el canto de los soldados se registra la operación opuesta a la humanización del cerdo, es decir, la deshumanización del guerrillero, cuya sangre, como la del cerdo Pedro, es alimento. El horror de la violencia ha quedado plasmado en la pantalla como un juego de ilusiones y simetrías que se mueven entre el deseo de recuperar el pasado y dejarlo en un espacio al que solo hay acceso a través, no de la razón, sino de mecanismos mucho más básicos e inmediatos. La perspectiva infantil y la superposición de realidad y ficción son evidentes en el uso recurrente de diversos medios expresivos: el cómic, la imagen de archivo, la fotografía, el dibujo, entre otros. El efecto acumulativo de esta táctica de collage presenta las voces de los personajes juxtapuestas a la de la narradora, confundiendo lo que es imaginado y lo que es vivido. La mezcla de múltiples realidades, la de la niña, la de Teo y la de sus padres, están en constante tensión, una tensión que nunca se resuelve, incluso cuando la niña no narra los eventos presentados. Esta dinámica de disonancias y conflictos ontológicos no resueltos se arma como un juego entre fantasía y realidad, hecha posible a partir de la mirada infantil. Es así como la película revela poco de la vida de Rondón, pero mucho del entorno ferozmente opresivo de la guerrilla venezolana. La reconstrucción fantástica de este periodo desafía la historia oficial, que lo ha cubierto con un manto de invisibilidad. Paradójicamente, la niña que busca hacerse invisible ofrece un haz de luz que descubre, si bien parcialmente, una cara de la identidad civil y política del país. Esta estrategia permite abordar a la guerra de guerrillas desde una estética llena de fracturas narrativas que crean un ambiente fabulado, casi onírico, en donde lo político y lo emotivo se mezclan para ofrecer una visión que ni condena ni encomia la violencia. Postales, como dice Rondón, es una película sobre los miedos, sobre todo el miedo de haber crecido a la sombra de ideologías que son incapaces de encontrar puntos en común.
En ese sentido, la ficcionalización que hace la niña de su pasado y su presente se articula como una serie de contrastes de situaciones irreconciliables, una alucinación de la niñez que tal vez siga siendo incomprensible para nuestros ojos. Gracias.